Praise the Lord. El Señor les bendiga a cada uno. May God bless you each one. Vamos a abrir nuestras escrituras. Let us open our scriptures. Hebreos 1:1. Hebrews 1:1 Dice así la palabra del Señor. says like this, the word of the Lord. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, hath in these last days spoken unto us by his Son, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. whom he had appointed heir of all things, by whom also he made the worlds, El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, who being the brightness of his glory and the express image of his person, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, and upholding all things by the word of his power, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty of high. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad de estar juntos en tu casa. We give you thanks, Lord Jesus, for the opportunity to be together in your house. One more time. Padre, para estudiar tu palabra, que es vida para nosotros. Father, to study your word that is life for us. Permite que esto no sea solo conocimiento, Allow this not to be just knowledge. que sea revelación, Let this be revelation. porque la revelación produce vida eterna. Because the revelation produces eternal life. Bendiga a cada uno de nosotros Bless every single one of us. con el entendimiento espiritual que necesitamos. With the spiritual understanding that we need. Bendiga, Señor Dios, a cada uno con fe. Bless every single one of us with faith. Y aquellos que escucharán esta palabra después, And all of them that are going to listen to this word dales later, esta bendición. give them this blessing. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Estamos estudiando el libro de Hebreos. We're studying the book of Hebrews. Y yo creo que este es un estudio muy grande y muy profundo And I know that this is a very deep study que Very tiene una gran bendición para todos nosotros, that has a great blessing for each one of us. porque realmente está lleno de revelación Because truly it's full with revelation. y la revelación viene de Dios. And the revelation comes from God. Bienaventurado eres, Simón, Blessed art thou, Simon, porque ningún hombre te pudo revelar estas cosas. because no man was able to reveal this to you. Entonces, que Dios pueda revelarnos su palabra So may a God cada can uno. reveal his word to us. Pablo le está mostrando a los hebreos Paul is showing to the que Hebrews Jesús es superior a todo lo que el antiguo pacto tenía. that Jesus is superior to all what the old covenant would have. Pero estamos estudiando solo los primeros 3 versos, But we are studying only the first 3 verses. que son la introducción a todo el libro. That they are the introduction to the whole book. En el verso 1 nos dijo In the verse 1 he said que Dios habló a los padres a través de los profetas. that God spoke to the fathers through the prophets. Ahora, si se le dice a un gentil If que, si se le dice a un gentil If you tell a Gentile que Jesús es superior a los profetas, that Jesus is superior to the prophets, eso no significa nada para nosotros. that doesn't mean nothing for us. Pero porque los profetas no significan nada para los gentiles. Because the prophet don't mean nothing to the Gentiles. Pero si usted se lo dice a un hebreo, But if you tell that to a Hebrew, para los hebreos los profetas son muy importantes. for the Hebrew people, the prophets are very important. La relación entre los hebreos y el Dios verdadero está basada en los profetas. The relationship between the Hebrew people and God are based on the prophets. Los profetas son los representantes de Dios para el pueblo. The prophets are the representatives for God to the people. Y Pablo está de seguro diciendo algo que los hebreos sienten muy, muy fuerte. And Paul is saying something that probably the Hebrews feel very strong. Jesús es superior a cualquiera de los profetas. Jesus is superior to any prophet. Pero ahora, verso 2. But now verse 2. En estos postreros días, o sea, la palabra postrero significa últimos. And the word Dale ahí. last days means the last days. Ajá. O sea, ¿dónde estamos? Continúe, dale. Yo lo tengo aparte ahí.
Ahí está. Ahí está. En estos últimos días In these last days, nos ha hablado por el Hijo. hath he spoken unto us by his Son. Pablo pudiera haber dicho, hoy nos ha hablado por el Hijo. Paul could have just said, today he spoke to us by his Son. No pudiera haber dicho en nuestros tiempos. He could have said in our times. Pero él dijo en estos últimos días. But now he said in these last days, Nos ha hablado por el Hijo. he has spoken to us by his Son. Entonces, cuando hablamos de los últimos días, When we speak about the last days, nosotros como cristianos pensamos que se refiere a los días del rapto we as Christians think that he's referring to the days of the rapture, o a todas las cosas que van a suceder antes de la venida del Señor. or all the things that are going to happen before the coming of the Lord. Pero cuando la Biblia habla de los últimos días, But when the Bible speaks about the last days, está hablando del tiempo que comenzó con la venida de Jesucristo. it's talking about the time that started with the coming of the Lord Jesus. Porque Pablo no está diciendo que Jesús va a venir en los últimos días. Because Paul is not saying that Jesus is going to come until the last days. Dice, en estos últimos días Dice, nos ha hablado por el Hijo. in these last days spoken unto us by his Son. Mire, primera de Pedro 1:20 Look at 1 Peter 1:20. está hablando sobre He's Jesucristo, speaking about Jesus Christ, ya ordenado antes de la fundación del mundo, who verily was foreordained before the foundation of the world, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. but was manifest in these last times for you. Ajá. Entonces ve usted, todos en la Biblia, todos conocían el significado de los últimos días. And you see that in the Bible, everybody knew the meaning of times. Esto está basado en una profecía. Bueno, mire por ejemplo Joel, Look at this, Joel. Joel 2:17. Joel? No está aquí. ¿No está ahí? Oh, it's not there. Ok, saltemos entonces. Es cuando dice que en los últimos días derramaré de mi espíritu. Is when he says that in the last day he shall pour out his spirit. Pero usted sabe que eso sucedió en el día de Pentecostés. But you know that happened in the day of Pentecost. Estábamos ya en el día de Pentecostés, ya eran los últimos días. In the day of Pentecost, they were the last days already. Y en 1 de Juan 2:18 In 1 John 2:18, he says, está hablando del anticristo. he's talking about the Antichrist. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. He says, little children, it is the last time. Y como vosotros habéis oído que el anticristo había de venir, And as ye have heard that Antichrist shall come, así también al presente han comenzado a haber muchos anticristos. even now are there many Antichrists, Por lo cual sabemos que es el último tiempo. whereby we know that is the last time. Entonces, todo está basado en una profecía de Oseas. So everything is based on a prophecy of Hosea? Hosea? Hosea. Hosea? Hosea. Hosea? Hosea. Ah, ok. Oseas 6:1. Hosea 6:1. Creo que todos conocemos esta escritura. Everybody will know this prophecy. Venid, volvámonos a Jehová, Come and let us return unto the Lord. que él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. For he hath torn and he will heal us. He hath smitten and he will bind us up. Darános vida después de 2 días. After 2 days will he revive us. Y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. In the 3rd day he will raise us up and we shall live in his sight. Todo comenzó con esta escritura. Everything started with the scripture. Oseas habla de los últimos 3 días. Hosea spoke about the last 3 days. Él dice, después de 2 días He said after 2 days y al tercer día nos dará vida. and in the 3rd day he will give us life. Entonces, ahí están los últimos 3 días. There are the 3 last days. Pero también Jesús habló del último día. But also Jesus spoke about the last day. Entonces, ¿cuántos días son? So how many days there are? Son 7 días. There are 7 days. Los últimos 7,000 años. The last 7,000 years. Porque un día son 1,000 años. Because one day is 1,000 years. Entonces, solo restan 3 días, 3,000 años. So these only missing 3 days, that is 3,000 years. Entonces dice que al tercer día nos resucitará. So nos he dará said vida. that at the 3rd day he will raise us up. Esto es lo que Jesús habló con Marta.
This is what Jesus spoke with Martha. Es San Juan 6:40. This is John 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, And this is the will of him that sent me, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life. Y yo le resucitaré en el último día. And I will raise him up at the last day. ¿En qué día? What day? What En day? el último, At the last o day. sea, en el séptimo día. So in the seventh Ahí day. está lo que dijo Oseas. There was where Hosea said. Entonces, para los estudiantes de la Biblia, So for the scholars of the Bible, los últimos días son los últimos 3,000 años. the last days are the last 3 years. Y el 3,000 último years. día es el séptimo día, el And the milenio. last day is the seventh day, the millennium. Ese es el último día. That's the last day. Entonces sigamos leyendo el verso. So let us Volvamos. continue reading the verse. Ajá, ahí estamos, Hebreos 1:2. This is Hebrew En 1, estos 2. últimos días nos ha hablado por el Hijo. Hath in these last days spoken unto us by his Son. Fíjese, aquí es donde está el centro de todo el libro. This where is the center of the whole book. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Hath in these last days spoken unto us by his Son. Pero la parte asombrosa But the amazing part es que el nombre del Hijo no es mencionado en todo el capítulo 1. is that the name of the Son is not mentioned in the whole first chapter. Nunca dice su nombre. He never said his name. Sino hasta el capítulo 2, el verso 9, But in chapter 2, verse 9, es cuando él menciona el nombre Jesús. is when he mentions the name Jesus. Eso quiere decir que todos los que están leyendo este libro entienden quién es el Hijo del que le está hablando. So everybody that reads this book understand who is the Son that he's speaking about. Ahora, mire ese verso. Look at this verse. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. In these last days spoken unto us by his Son. Pero ese verso tiene un pequeño error de traducción. But in this verse there is a small mistake of translation. No dice que nos ha hablado por el Hijo. It doesn't say that he's spoken unto us by his Son. Mire la diferencia, el siguiente verso. Look at the difference. Ajá. En estos últimos días nos ha hablado en el Hijo. Had in these last days spoken unto us in the Son, No por el Hijo, not by the Son, sino en el Hijo. by As- in the Son. Así lo dijo Pablo. That's how Paul said it. Dios nos ha hablado en el Hijo. God has spoken unto us in the Son, Porque Él está haciendo una comparación. because he's doing a comparison. Dios nos habló por los profetas He spoke to us, God spoke to us unto us by the prophets, y nos habló en el Hijo. and he spoke to us in the Son. Ahora es diferente. It's different. Y eso es lo que Pablo enseñaba siempre. And that's what Paul would teach all the time. Yo no sé si ustedes me están I entendiendo. don't know if you're understanding. Segunda de Corintios 5:19. This is 2 Corinthians 5:19. Pero ciertamente Dios estaba en Cristo. To wit, that God was in Christ. No estaba hablando a través de Cristo, He was not speaking by Christ, sino que Dios estaba en el Hijo. but God was in the Son. Es Dios mismo It's God Himself. hablando en el Hijo. It's God Himself speaking in the Son, Pero no solamente el Hijo como un hombre, but not the Son as a man, porque Hijo es un título. because Son is a title. Y esta es la bomba atómica que destruía a los judíos. And this is the atomic bomb that would destroy the Jews. Cuando Caifás le preguntó a Jesús, When Caiaphas asked Jesus, ¿eres tú el Hijo de Dios? "Are you the Son of God?" Ellos entendían ese título. they would understand that title. Y Jesús le dijo, lo soy. And Jesus said, I am. Y aquel hombre rompió su ropa y gritó como un loco. And that man ripped his clothes and shouted as a crazy person. Este hombre es un blasfemo. This man is a blaspheme. ¿Por qué dijo el Señor? ¿Sí? Why this Jesus said? Porque tú eres solo un hombre Because you're only a man y tú te estás haciendo Dios. and you're making yourself God. Ellos entendían They would understand que el Hijo de Dios that the Son of God es Dios mismo. is God Himself. Este es el problema con los hebreos. This is the problem with the Hebrews. Entonces Pablo pone el dedo en la llaga desde el segundo verso. So Paul puts his finger on the wound from the first verse. Ajá. Dios nos ha hablado en el Hijo.
God has spoke unto us in the Son. Entonces que Dios no puede ayudarnos. So may God can help us. Porque dice el hermano Branham Brother Branham said que los judíos no creen que Dios pueda tener un hijo. that the Jews think that God cannot have a son. Leímos esto hace tiempo. We read this a En long el, time. en el mensaje desde ese entonces, In from the- that time, no está ahí. Okay. In the message from that time, El hermano Branham dice que él estaba hablando con un judío Brother Branham said that he was speaking with a Jew acerca de un gran milagro de un hombre ciego about a great miracle of a blind man que recibió la vista. that I received the sight. Y le dijo, ¿con qué poder y autoridad le diste la vista a ese hombre? And he said, what authority and what power you gave the sight to that blind man? Ese era un rabino judío. That was a Jewish Y el hermano rabbi. Branham le contestó, And Brother Branham answered him. en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. And he said, in the name of the Lord Jesus Christ, the Son of God. Él sabía por qué le había contestado así. He knew why he answered him like that. Y aquel judío dijo, no, lejos sea de Dios que tenga un hijo. And that Jewish rabbi said, far be it from God to have a child, a son, A son. Porque ellos no pueden creer eso. because they cannot believe that. ¿Por qué? Why not? Porque estos judíos que creen eso, Because these Jews that believe this, consideran que un hijo es inferior al padre they believe that a son is inferior to the y father, que no puede haber un hijo sin una madre. and there cannot be a son without a mother. Entonces, si Dios tiene un hijo, ¿quién es su mamá? So if God has a son, who is the mom? Ahora, la Iglesia Católica los resuelve fácilmente So the Catholic Church resolves it pretty fast y muestran a la Virgen María como la esposa de Dios. and shows the Virgin Mary as the wife of God. Pero nosotros sabemos de dónde sacan ellos sus doctrinas. But we know where they get their doctrines from. Porque un Dios Because one God tomando una mujer humana taking a human woman para tener con ella un hijo to have with her a child es un concepto pagano. is a pagan concept. Viene de Babilonia, de Grecia, de Roma. It comes from Babylon, Greece, and Rome. Es lo que Jesús hubiera sido un semidios. Jesus would be like a semi-god, Demigod. Ajá. Demigod, Como demigod. Ninos, como Demigod. Perseo, like Ninas, Perseus, Perseus, Heracles o Heracles, o es Hércules, ajá, Hercules. Hércules, y todo ese montón de locos. and all of those crazy people. Entonces, pero el hermano Branham nos dice But Brother Branham says que Jesús ni siquiera era hijo de María. that Jesus was not even a son of Mary. Dice que Dios ni siquiera tomó uno de los óvulos de ella. That God didn't even take one of his ovaries, one of his eggs. Entonces Jesús no era hijo de María. So Jesus was not a son of Mary. Otros judíos All other Jews, dicen que el único hijo de Dios es Israel. that the only son of God is Israel. Así lo predican y That's así how, lo creen. that's how they preach it. That's how Y they la believe it. escritura lo muestra. And the scripture shows it. Oseas 11:1. Hosea Cuando, 19, okay. ajá, Hosea Hosea 11:1. 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. When Israel was a child, then I loved him Y de Egipto llamé a mi hijo. and called my son out of Egypt. Entonces, si usted lo lee, está hablando de Israel como So hijo de Dios. if you read it, it's as mentioning Israel as the son of God. Entonces, pero fue Mateo el que interpretó esa escritura. But it was Matthew who interpreted that Y scripture. dijo, ese hijo que fue llamado de Egipto That child that was called out of Egypt, fue Jesús mismo. it was Jesus himself. Otros judíos sí creían que el Mesías sería el hijo de Dios. Other Hebrews would believe that Jesus was the Messiah, the Son of God. Usted puede verlo en la You Biblia, can see it in the Bible que los judíos no estaban de acuerdo entre sí. that the Jews were not agreeing between each other. Para un grupo era blasfemia que For- decir que el Mesías era hijo de Dios. For a group, it was a blasphemy for Jesus to be the Son of God. Para otros judíos era la cosa correcta llamar al Mesías hijo de Dios. For other Jews, was the right thing to call Jesus the Son of God. Mateo 16:16. Matthew Y 16:16. respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Sí, dice la vena eso. Say amen to that. Mire esta, Juan 11:27. John 11:27. Esta es una mujer, This is a woman, Marta. Martha.
dícele, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. She said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Y mire Juan 1:49. And look, John 1:49. Y respondiendo Natanael y díjole, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. He said, Nathanael answered and said unto him, Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. Para nosotros, como creyentes gentiles, For us, the Gentile believers, es la cosa más fácil decir que Jesús es el Hijo de Dios. it's the easiest thing for us to say that Jesus is the Son of God, Es porque lo hemos oído desde que éramos niños, because we have heard it since we were children, pero nunca hemos entendido lo que eso significa. because we never understood what actually that means. Por eso tenía que venir un profeta. That's why a prophet it was necessary for a prophet to come. Y parte del ministerio del séptimo ángel And part of the ministry of the seven angels es revelar el misterio de Dios. is to reveal the mystery of God. Y el hermano Branham dijo, And Brother Branham said, ¿quién es Dios? who is God? Y tenemos que entenderlo, And we have to understand it, porque hasta los demonios lo sabían. because the demons knew it as well. Marcos 3:11. Mark 3:11. Y los espíritus inmundos al verlo se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. And unclean spirits, when they saw him, fell down before him and cried, saying, Thou art the Son of God. Solo había uno que no sabía quién era Jesús. There was only Uno. one that didn't know who Jesus was. Only one. Qué triste. How sad. Mateo 4:3. Matthew 4:3. Y llegándose a él el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. And when the tempter came to him, said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. El hermano Branham dice que el diablo no sabía. Brother Branham says that the devil didn't know. Y dice la cosa asombrosa The amazing part es que Satanás sí conocía al Hijo de Dios is that Satan did know the Son of God desde antes de la fundación del mundo, from before the foundation of the world. pero no creía que ese hombre fuera aquel que él conocía. But he didn't believe that that man was that one that he knew. El hermano Branham dice, Dios engañó al diablo. Brother Branham says that God deceived the devil. Ahora, en el Antiguo Testamento, So in the Old Testament, que es la base de todo, that is the base of everything, allí es donde podemos ver quién es el Hijo de Dios. there is where we can see who is the Son of God. Segunda de Samuel 7:14. 2 Samuel 7:14. El Mesías será el Hijo de David The Messiah will be the Son of David. y será el Hijo de Dios. It will be the Son of God. Y yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. I will be his father and he shall be my son. Y todo judío sabe que esa escritura está hablando del Mesías. And every Jew knows that the scripture is talking about the Messiah. Cada una de estas escrituras que vamos a leer, Every single one of these scriptures that we're going to read, no hay duda, habla claramente del Mesías. there's not a doubt it's speaking about the Messiah. Salmo 89:26. Psalms 89:26. Y él me llamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salud. He shall cry unto me, Thou art my Father, my God, and the rock of my salvation. Y yo también le pondré por primogénito alto sobre los reyes de la tierra. Also I will make him my firstborn higher than the kings of the earth. Proverbios 34. Proverbs 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? Who had ascended up into heaven or descended? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Who had gathered the winds in his fists? Calla, enmudece. ¿Sí? Please be still. ¿Quién ató las aguas en un paño? Who had bound the waters in a garment? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Who had established all the ends of the earth? ¿Cuál es su nombre? What is his name? Y el nombre de su hijo, si lo sabes. And what is his son's name, if thou canst tell? Entonces hay un hijo de Dios en el Antiguo Testamento. So there is a son of God in the Old Testament. Mire, Isaías 9:6. Look at Isaiah 9:6. Esta fue la escritura que el hermano Branham le dio a este judío. This is the scripture that Brother Branham gave to this Jew. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. For unto us a child is born, unto us a son is given. Ahora, es perfecta la forma en que fue escrito. It's perfect the way that he was written. Porque no dice que un hijo nos ha nacido. Because it doesn't say a son is born. No, porque el hijo no podía nacer. Because the son couldn't be born.
El niño podía nacer, The child could be born, pero el hijo viene de la eternidad. but the son comes from eternity. Entonces un niño nos ha nacido For unto us a child is born, y ahí viene el hijo and there the son comes. que nos ha sido dado. Unto us a son is given. Ajá, es algo hermoso. Something beautiful. Verso 7. Verse 7. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá término sobre el trono de David y sobre su reino. And of the increase of his government and peace there shall be no end upon the throne of David. O sea, Él es eterno, So he is everlasting. Él es el rey, He is the king. es un niño He is a child, y es el hijo de Dios. and he's the son of God. Todo en un solo verso. Everything in the same El verse. hermano Branham le dijo a este rabino, Rabban said to this rabbi, ¿usted le cree a sus profetas? do you believe your prophets? ¿De quién estaba hablando allí Isaías? Of whom Isaiah was speaking about here. Entonces el Mesías es el hijo de Dios. So the Messiah is the son of God. Sí, pero eso yo ya lo sé. Oh, but I know that already. Pero poco a poco esto se va poniendo más profundo. But little by little, this goes a little bit deeper. Salmo 2:6. Psalms 2:6. Vamos a leer varios versos. Vamos a We're leer gonna read varios several versos, verses. pero quiero que usted los recuerde, But I want you to remember them. porque en los próximos cultos Pablo va a tomar este salmo y lo va a desarrollar en el libro de Hebreos. Because Paul is going to take this psalm and is going to develop it in the book of Hebrews. Dice, yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Yet have I set my king upon my holy hill on Zion. ¿De quién está hablando? Del rey, Who is speaking about the king, hijo de David. son of David? ¿Sí? Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho. I will declare the decree the Lord hath said unto me. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Thou art my son, this day have I begotten thee. Pídeme y te daré por heredad las gentes. Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, Por posesión Inheritance. tuya los términos de la tierra. and the uttermost parts of the earth for thy possession. Ve usted, esto es lo que el hermano Branham dijo, Can you see? This is what Brother Brennan said. que el hijo de Dios es el heredero de todas las cosas. That the Son of God is the heir of all things. Ahí está. There it is. Mi hijo eres tú Thou art my son, y yo te voy a dar todas las cosas. and I will give you all things. Es lo que el hermano Branham That's dijo. what Brother Brennan said. Dice, quebrantarlos haz con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Thou shalt break them with a rod of iron. Thou shalt dash them in pieces like potter's vessel. Estas son las palabras que citó Juan en el Apocalipsis. These are the words that John quoted in the book of Revelation. Aquel que viene en un caballo blanco That one that is coming in the white horse a destruir las naciones. to destroy the nations. Y el último verso, el verso In 12, the last verse, verse 12, besad al hijo porque no se enoje y perezcáis en el camino. kiss the son, lest he be angry and ye perish from the way. Cuando se encendiere un poco su furor, When his wrath is kindled but a little. bienaventurados los que en él confían. Blessed are all they that put their trust in him. Oh, que Dios pueda ayudarnos a entender. May God can help us understand. Bueno, esto es lo que dice en el Antiguo Testamento. This is what he says in the Old Testament. Hay más escrituras, There's more scriptures. pero he colocado las que no tienen contradicción. But I have placed the ones that doesn't have any contradiction. Ningún judío puede decir que no está hablando allí del Mesías. No Jew cannot say that he's not speaking about the Messiah there. Ahora, en el Nuevo Testamento In the New Testament, tenemos testimonio de quién es el Mesías. we have testimony of who the Messiah is. Lucas 1:31. Luke 1:31. Y he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo. And behold, thou shalt conceive in thy womb, Y llamarás su nombre Jesús. and bring forth a son, and shall call his name Jesus. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. Y él le dará el Señor el trono de David, su padre, And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Y este no fue un hombre, este fue el ángel Gabriel el que And dijo esto. this was not a man that has said this. This was the angel Gabriel that said this. Ahora veamos el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento, Now let us see the greatest prophet of the Old Testament, Juan el Bautista. John the Baptist. Juan 1:34. John 1:34. Y yo le vi
y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. And I saw and bear record that this is the Son of God. Ahora, el testimonio más grande de todos. So this is the testimony of all. Ajá, Mateo 17:5. Matthew 17:5. Y aún estaba él hablando, y he aquí una nube de luz los cubrió. What he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them. Y aquí una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado, And behold, a voice out of the cloud which said, This is my beloved Son, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. in whom I am well pleased, hear ye him. Ahora, sabemos que Jesús se llamó a sí mismo Hijo del Hombre, So we know that Jesus called himself the Son of God, Son of Man, porque él vino en la forma de un profeta, because he came in the form of a prophet. pero su título era el Hijo de Dios. But his title was the Son of God. Escuche, por eso Pablo lo predicaba de esa manera. That's why Paul will preach it in that way. Hechos 9:20. Acts 9:20. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo diciendo que este es el Hijo de Dios. And straight away he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God. Y debe ser algo muy importante, And it might be something very important, porque Juan 20:31, because John 20:31, estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. but these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. and that believing ye might have life through his O name. sea, ¿quiere usted vida eterna? Do you have everlasting life? Tiene que You want. creer en Jesús, You have to believe in que Jesus, Él es el Hijo de Dios. that he is the Son of God. Así dice. That's how Mire, it says. Hechos 8:37. This is Acts 8:37. Aquí hay agua. There's water. ¿Me puede bautizar? Can you baptize me? Y Felipe le dijo, And Philip said unto si him, te crees de todo corazón, bien puedes. If thou believest with all thine heart, thou mayest. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Ya ni siquiera dicen Mesías. They don't even say Messiah anymore. Dicen que es el Hijo de Dios. They said the Son of God. Primera de Juan 5:20. 1 John 5:20. Esta es una bomba atómica. This is an atomic bomb. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido. And we know that the Son of God is come. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. It hath given us an understanding that Y estamos en el verdadero. that we may know him that is the true, and we are in him that is true, En su Hijo Jesucristo. even in his Son Jesus Christ. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. This is the true God and eternal life. Aquí Juan dijo la cosa correcta. This John said the right thing right here. El Hijo de Dios es el título de Dios mismo. The Son of God is the title of God himself. Por eso no todo el mundo puede creer esto. That's why not everybody can believe this. Ahora, si continuamos leyendo el libro de Hebreos, If we continue reading the book of Hebrews, Pablo nos va a dar esta revelación cada vez más grande. Paul is going to give us this revelation a little bit more greater. Mire Hebreos 1:4, el mismo capítulo. Look, Hebrews 1:4, the same verse, the same chapter. Hecho más excelente que los ángeles, Being made so much better than the angels, porque por cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. as he had by inheritance obtained a more excellent name than they. Aquí comienza Pablo a comparar a Jesús con los ángeles. This is where Paul starts comparing Jesus with the angels. He escuchado muchos hombres tratando de explicar esto I have heard many men trying to explain this. y no logran entenderlo. They cannot understand it. Pero el hermano Branham nos hizo la cosa más fácil. But Brother Branham made the thing more easy. Dice que ángeles hay dos tipos He diferentes. says that there are two types of angels, Porque la misma palabra ángel significa mensajero. because the same word angel means messenger. Entonces hay ángeles celestiales y ángeles terrenales. So there are heavenly angels and there are earthly angels. Aquí en Hebreos 2, el número 2,
In Hebrews chapter 2, number 2, Ajá, el 1:17. 117. Los grandes ángeles que ministran en los cielos. The great angels that minister in the heavens. Gabriel, Miguel, Ajenjo, decenas de miles de ángeles celestiales. Gabriel, Michael, Woodworm, and the tens of thousand times 10,000 of angels of heaven. O a las decenas de cientos de profetas que han estado en la tierra. Or the ten of hundreds of prophets that been on earth. Cada uno de ellos Every one of them. nunca les ha encomendado el control del mundo venidero del cual hablamos. He's never put any of them to have control over the world to come Ni that u- we speak of. Ni uno solo. Not a one. Jesús nunca, él nunca dijo, Isaías, tú controlarás el mundo. He never said, Isaiah, you'll control the world. Nunca sujetó el mundo a Elías. He never put the world in subjection to Elijah. Tampoco lo sujetó a Gabriel, ni a ningún ángel, ni a ningún espíritu ministrador. Neither did he put it to Gabriel or any angel, any ministering spirit. Entonces Jesús es mucho mejor que los profetas y que los ángeles celestiales. So Jesus is so much greater than the prophets and the spiritual angels. Eso es lo que Pablo está diciendo. That's what Paul is saying. Ojalá que podamos entender I eso, hope we can ¿verdad? understand Y that. Pablo va a insistir en ese punto. And Paul is going to insist in that point. Ahora, el Mesías es llamado Hijo de Dios. So the Messiah is called the Son of God. Estamos solo leyendo el libro de Hebreos. We're only speaking about the book of Hebrews. Hebreos 1:5. Hebrews 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo hoy te he engendrado? For unto which of the angels said he at any time, thou art my son, this day have I begotten thee? Dios nunca engendró a los ángeles. He never begotten the angels. Dios nunca engendró a los profetas. He never begotten the prophets. Ellos eran hijos de hombres como cualquiera de nosotros. They were sons of men like any one of us. Pero al Mesías But to the Messiah, le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. but to the Messiah he says, thou art my son, I have begotten thee. Y Pablo está diciendo, él es el único And Paul is saying he's the only one que Dios mismo le llama a su hijo y que él lo engendró. that God himself called that and his son and that he begotten him. Ahora, eso está en Salmo 2:7. That is in Psalms 2:7. Y ahora Pablo cita otra escritura. And now Paul quotes another scripture. Y otra vez, yo seré a él padre y él será mi hijo. And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. Eso es 2 de Samuel 7:14. This is second of Hebrews 7:14. Este salmo que leímos, This psalm that we just read. mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, My son, thou art my son, and I have begotten thee. es la base de esta enseñanza. This is the base of this teaching. Pablo está diciendo Paul is saying que Jesús es el único hijo engendrado por Dios. that Jesus is the only begotten Son of God. Y si podemos regresar nuestra mente a lo que estudiamos en el pasado And if we can return our mind to what we studied in the past, y pudiéramos tomar todos esos extractos y escrituras, and we can take all those quotes and scriptures, cuando los hermanos que creen este mensaje the brothers that believe this message, dicen que el nacimiento de Jesús fue a través del poder de la palabra hablada, they said that the birth of Jesus Christ was the spoken through the spoken word of God. ahora eso es falso. That is false. No existe ni un solo extracto donde el hermano Branham lo diga. There's one single quote that Brother Branham says that about. Pueden haber muchas predicaciones donde hermanos lo dicen, There can be many preachings that brothers teach about that. pero fíjese usted, nunca sacan un extracto. But you notice that they never quote anything from the Bible. Porque el hermano Branham nunca pudo haber dicho eso. Because Brother Branham could have never said that. Porque la Biblia dice claramente que Jesús fue engendrado. Because the Bible says clearly that Jesus was begotten. Ahora, el carnero de Abraham The ram of Abraham no fue engendrado, was not begotten, fue creado. was created. Las ardillas del hermano Branham The squirrels of Brother Branham, no fueron engendradas, they were not begotten, fueron creadas. they were created. El carnero, Dios lo creó ya viejo.
The ram, God created it already old. Dice que era carnero, no dice que era cordero. He says that it was a ram. It doesn't say that it was like a lamb. O sea, Dios lo creó ya viejo. So God created already an old. Las ardillas del hermano Branham The squirrels of Brother Branham, fueron creadas jóvenes, they were created young, pero nunca nacieron. but they were never born. Fueron creadas. They were created. Adán fue creado ya un hombre completo. Adam was created already a man. Hay algunos que enseñan que Dios creó a Adán como un niño, There are some that teaches that God created Adam as a child, pero la Biblia contradice eso. but the Bible contradicts that. Porque Adán dijo, esta será llamada Isha porque fue tomada del Ish. And he said, because Adam said, she will be called Isha because it was taken from the Ish. Entonces, Ish significa hombre adulto. Because Ish means an adult male. Eso significa Ish. That's what Ish means. Entonces, pero con Jesús todo es diferente. But with Jesus, everything was different. Porque Dios puso en el vientre de María Because God placed in the womb of Mary su propia semilla, his own seed, su propia vida, his own life, una gotita de su propia sangre, a little drop of his own blood, la sangre de Dios. the blood of God. Y alguien casi se persigna, And ¿verdad? somebody can almost cross themselves. Pero el hermano Branham nos lo dijo, But Brother Branham told about this. que la sangre de Jesús no era judía ni gentil. The blood of Jesus was never Gentile or a Jew. ¿De quién era esa sangre? Of what blood was that? La sangre de Dios, The blood of God. física, Physical. en la forma de semilla In the form of humana. a seed, a human seed. Ujú. Y Dios creó un óvulo listo en el vientre de María. And God created an egg ready in the womb of Mary. Es difícil hablar de estas cosas It's hard to speak these words. These por things. causa de que el hermano Branham no entraba en todos los detalles. Because Brother Branham would never go into details. Y usted sabe, no, el Señor no colocó el óvulo al principio del camino, And God never placed the egg at the beginning of the way, sino que lo colocó ya en la posición para formar el bebé. but He already placed it in the position to already form the baby. Porque el hermano Branham dijo Because Brother Branham que said, para poder sacar a ese óvulo del principio, Brother Branham said to get that egg from the beginning, se hubieran necesitado sensaciones humanas. they would have been needing human sensations. Y dicen, ya ven ustedes, dicen And you los say, creyentes, can you see, the believers say, que el sexo es pecado. that sex is a sin? Porque el hermano Branham dice Because Brother Branham says que Jesús no nació por sensaciones humanas. that Jesus was not born by human sensations. Dios tuvo que hacer a un lado las sensaciones humanas God had to play aside the human sensations y crear su propio and óvulo, create his own ovary, his own egg. porque si no él hubiera tenido que producir sensaciones a esa mujer. Because if not, he could have, he should have produced sensations to the woman. Entonces Dios no podía hacer eso. So God could have never do that. Entonces Dios creó el óvulo, So God created the egg, creó la semilla created the seed, y engendró al Hijo de Dios. and created the Son of God. Yo creo que cuando Dios dijo esto, And I believe when God said this, es la cosa más grande que él pudo decir. it's the greatest thing that he could have said. Y no lo dijo Pablo, And Paul didn't say lo this. dijo Dios mismo. God himself said it. Tú eres mi hijo, You are my son. yo te he engendrado. I have begotten thee. Y mire, Jesús mismo Jesus himself tomó esas palabras del Salmo took those words out of the y psalm se las aplicó a sí mismo. and applied them to himself. ¿Qué dijo? What he said, Yo soy el único hijo engendrado de Dios. I am the only begotten son of Así lo God. dijo él. That's what he said. San Juan 3:16. John 3:16. ¿Dicen amén a eso? Say amen to that. Oh, espero que entendamos esto, I hope you hermano. can understand this. Jesús mismo declaró que él era ese hijo. Jesus himself declared that he was that son. Entonces, por eso él es el hijo. That's de why Dios. he is the son of God. That's good. Amen. Hebreos 1:6. Sigamos con la escritura. Hebrews 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice:
And again, when he bringeth in the first begotten into the world, he said, Mire cómo lo dice Pablo. look how Paul says it. En español desaparece. In Spanish, disappears. Mire, dice, no dice firstborn. It doesn't say, Ajá, no dice firstborn. It Dice doesn't say first firstborn. begotten. It says first begotten. O sea, no dice el primogénito. It doesn't say the firstborn. Dice el primer engendrado. It says the first begotten. ¿Sí? Dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. And let all the angels of God worship him. Ahora, usted puede continuar leyendo todo el capítulo 1 y el capítulo 2. You can continue read the whole chapter 1 and 2. Y Pablo insiste que Jesús es mayor que los ángeles. And Paul insists that Jesus is greater than the angels. Y en este verso, él está citando otra escritura. And in this verse, he's quoting another scripture. Vamos a terminar aquí. I'm going to finish here. Mire, esto es extraño. This is strange. Yo quedé asombrado. I was amazed Porque yo estaba leyendo el libro de Hebreos because I was reading the book of Hebrews. y cada escritura que Pablo cita, yo la iba a buscar a cómo está escrita en el Antiguo Testamento. I was going to go and look for it, how he was reading in the Old Testament. Entonces allí dice, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. And again, when he bringeth in the first gotten into the world, he said, let all the angels of God worship him. Que todos los ángeles le adoren. Let all the angels of God worship him. ¿Sí? Los ángeles del cielo, los ángeles de la tierra, The angels of the heavens, the angels of the earth. todos los profetas All the tienen que prophets, adorarle. they have to worship him. Todos los ángeles de Dios tienen que adorarle. All the angels of the Lord have to worship him. That's good. El problema es que esa escritura nunca la encontré. The problem is that this scripture, I never found it. ¿Y dónde está esa escritura? Where is that scripture? Porque Pablo no está hablando con gentiles. Because Paul is not speaking with Gentiles. Él no podía inventarse una escritura. He could not just create a scripture. Entonces tiene que estar allá porque los hebreos las conocían. There has to be there because the Jews would know it. Y en nuestras versiones, en inglés y español, And in no es. our versions, English and Spanish, there is not. Pero en la Torá sí está. But in the Torah, there is. Es Deuteronomio 32:43. It's Deuteronomy 32:43. Y hay una versión de la Biblia llamada Septuaginta. There's a version of the Bible called the Septuagint. Esa versión contiene lo que le falta al verso. That version contains what is missing to the verse. Mire cómo lo dice en ese verso. Look Ahí. what he says it. Dice, regocijaos cielos a la par de él y adórenle todos los ángeles de Dios. Rejoice ye heavens with him, and let all the angels of God worship him. Y usted puede seguir leyendo todo el verso porque You es can largo. read the whole verse because it's long. Pero ahí sí está. But there it is. En nuestra Biblia, en inglés y en In español, our no está. Bible, English and Spanish, there is none. Pero Pablo está citándolo de la Torá. But Paul is quoting it from the Torah. Pero aquí hay algo asombroso. Bueno, Bueno, here's something amazing here. mire. Estas palabras solo están en la Torá y en la Septuaginta. These words are only in the Torah and then in the Septuagint. Le estaba contando esta pequeña historia a mamá anoche. I was telling this little story to mom yesterday night. Un día aquel hombre perverso llamado Alejandro el Grande, That man, the perverse man called Alexander the Great. ahora era un homosexual drogadicto, He was a homosexual. He was a drug addict. murió de una sobredosis. He died of an over an overdose. Ajá. Overdose. Em, From an overdose. Overdose. el más grande general que el mundo haya conocido. The greatest general that the world has ever seen. Babilonia tardó casi 40 años en conquistar el mundo. Babylon took almost 40 years to conquer the world. Alejandro lo conquistó en 11 años. Alexander conquered it in 11 years. Se convirtió en el rey del mundo. He became the king of the world. Él era griego. He was Greek. Entonces introdujo su idioma en todo el mundo. So he introduced his language throughout the whole world. Entonces por eso cada nación del mundo hablaba el griego. So that's why all the nations of the world will speak Greek. En su guerra para conquistar el mundo, In his war to conquer the world, llegó a Jerusalén he got to con Jerusalem intención de conquistarla.
with the intention of taking it. Los rabinos judíos The Jewish rabbis, tomaron la Torá they took the Torah y pidieron hablar con el conquistador. and they asked to speak with the conqueror. Y le dijeron, usted es el primer rey de Grecia, ¿sí? And they said, you are the first king of Greece, right? Mire lo que dice aquí nuestro profeta Daniel. Look what our prophet Daniel says in here. Y comenzaron a leerle cómo Daniel años y años antes había explicado cada una de las victorias de este hombre. And they started telling him how Daniel, years and years before, just started talking about what this guy was going to do. Y las grandes victorias. And these greatest victories. Y Alejandro quedó asombrado. And Alexander was amazed. Y dijo, el Dios de ustedes me conoce a mí. You guys says God knows me? Wow. Esta sí es publicidad. This is publicity here. Dijo, mire, denme ese libro. He said, give Sí, me that book. Pero está en hebreo, señor. But it's in Hebrew. No hay problema. It doesn't matter. Mire, le dijo a su ejército, He told his army, esta ciudad no la destruyan, por this favor. army, please don't destroy it. Respeten este pueblo. Respect these people. Y ustedes le dijo a los judíos, He said, and you said to the Jews, prepárenme un equipo de traductores prepare to me a group of writers, para translators, para que me traduzcan este libro al griego. so they can translate this book to the Hebrew, to the Greek. Entonces los judíos enviaron 70 hombres So the Jews sent 70 men a la ciudad de Alejandría. to the city of Alexandria, Ajá. Y tradujeron todo el Antiguo Testamento al griego. and they translate all the Old Testament to the Greek. Esa es la versión llamada la Septuaginta. That is the version called the Septuagint. Es la versión de los 70. Is the version of the 70. Entonces pasó directamente del hebreo al griego. It came from the Hebrew to the Greek. ¿No es algo asombroso, Isn't hermano? it something amazing? Que ahora ya había una Biblia en griego. Now there was a Bible in Greek. Cuando cada nación del mundo conocía griego. When every nation of the world would know Greek. Y Dios llama al apóstol Pablo a llevar el evangelio a las naciones. And calls the Apostle Paul to take the gospel to the nations. Pablo ya tenía una Biblia para leerles a los gentiles. Paul had already a Bible to read to the Gentiles. Pablo está citando la Septuaginta, hermano. Paul is quoting the Septuagint. That's great. Lo está leyendo del griego. He's reading it from the Greek. Es maravilloso, hermano. Something amazing, ¿Ve right? usted cómo Dios trabaja? Incluso usa a los pecadores. Can you see how God works and He uses the sinners? Y luego, igual que el inglés, Like the English. que en todos los países del mundo conocen el inglés. And almost every nation of the world knows English. Ajá. De la misma manera, el griego. The same way, the Greek. Toda nación del mundo conocía el griego. All the nation of the world would know Greek. Y Dios llama a Pablo, un hombre que conocía 6 idiomas. And God calls Paul a man that knew 6 languages. Y ahora le está hablando a los hebreos de todo el imperio. And now he's talking about to the Hebrews of all the empire. Y usando la Septuaginta. And using the Septuagint. Es algo para mí asombroso. Something for me, something amazing. Terminemos con el verso 7. Let us finish with verse 7. Y ciertamente de los ángeles él dice, And of the angels he said, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. who maketh his angels spirits and his ministers a flame of fire. Está citando el Salmo 104:4. He's quoting the Psalms 104:4. Aquí terminamos. We finish here. Es mucho. It's a lot. Pero ¿qué está haciendo Pablo? But what Paul is doing, Mire, está colocando a Jesucristo como superior a todos los ángeles. he's placing Jesus Christ as superior of all angels. Ahí es donde digo yo, ¿qué sucede con nuestros hermanos en el mensaje? That's where I said here, what is happening with our Que brothers in the quieren message? creer que el séptimo ángel es algo más que un profeta. That they want to believe that the prophet, the seventh angel, is more than a prophet. No, ningún ángel No angel es heredero de nada. is heir of nothing. No hay una sola escritura, There's no one single ni scripture, una sola promesa, no one single promise, ni una sola herencia no one single inheritance dada a un profeta o a un ángel. given to a prophet or an angel.
todas las cosas le pertenecen al Hijo. All things belong to to the Son. Él es el heredero de todas las cosas. He is the heir of all things. O sea, no saque al séptimo ángel y poniéndolo en un lugar equivocado. So don't grab the seventh angel and place it in a wrong spot. ¿Dónde está William Branham? Where is William Branham? En el mismo lugar que todos los ángeles, In the same place with all the angels, adorando al Hijo. worshiping the Son, Igual que usted y yo. like you and me. No podemos más que adorar al We Hijo. can only do by worshiping the Son. Ahora, esto solo es el fundamento. This is only the Pablo foundation. está edificando todo esto. Paul is building all this. Ahora, el problema es Now the lo problem que is- sigue en el siguiente verso, What happens in the next verse? cuando nos dice que el Hijo es el creador de todas las cosas. When he tells us that the Son is the creator of all things. Cuando es el que dice que está sentado en majestad en las alturas. Says that he's sitting in majesty on the high. Déjeme decirle esto para el próximo Let culto. me tell you this for the next service. Desde Génesis 1 From Genesis 1 a Apocalipsis 22, to Revelations 22, el Padre no aparece. the Father doesn't appear. El Hijo comenzó todo en Génesis 1:1. The Son started everything in Genesis 1:1. Este es el libro del Hijo. This is the Son. This is the book of the Son. Jehová del Antiguo Testamento Jehovah of the Old Testament es Jesús del Nuevo Testamento. is Jesus of the New. El Hijo fue el que se le apareció a Moisés. The Son was the one who appeared to Moses. El Hijo fue el que creó a Adán. The Son was the one who created Adam. El Hijo es el heredero de todas las cosas, The Son is the heir of all things. porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Because all things were made of Him, for Him, and by Him. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre, te damos gracias Father, give you thanks por permitirnos tomar tu palabra. for allowing us to take your word. Gracias por el esfuerzo de cada uno de mis hermanos Thank you for the effort of every single one of my brethren. en poner atención en estas cosas hermosas. In paying attention in this beautiful thing. Hay vida eterna en esto, There's Señor. everlasting life in this. Porque todo el mundo puede creer que Jesús era un buen hombre, Because everybody can believe that Jesus was just only a man. pero ellos no saben quién realmente es. But they didn't know who he really was. Oh Padre, who he really nosotros is. estamos adorando al único Dios We verdadero, are worshiping the only true God, el dueño y creador de todas las cosas, the owner and creator of all things. el que se hizo carne y murió por nosotros, The one who became flesh and died for every single one of us. que se levantó al tercer día, That raised up at the third day que derramó su propia sangre and shed his own y que blood. nos hace participantes de su propia vida, It makes us partakers of his own life, para que también nosotros seamos llamados hijos de Dios. so we can ourselves be called sons of God as Y well. Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. And he doesn't ashamed to be called us his brothers. Padre, bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas. Father, bless every single one of my brothers and sisters. Dale, Señor, salud a todo tu pueblo Give health to every single one of my brothers. y que podamos reunirnos una vez más para continuar adorándote. And let us gather one more time to keep worshiping En you. el nombre del Señor In Jesucristo. the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor les bendiga. May the Lord bless each one of you. Praise the Lord.